Empezamos esta segunda parte, entonces yo les comenté, me parece la otra vez que había, pasa en la clase de convergencia, que había dos modelos o dos tipos de modelos de crecimiento, que uno puede decir que son modelos de crecimiento endógeno, ¿sí? Me salió horrible, endógeno o exógeno, ¿sí? Como crecimiento endógeno, crecimiento exógeno. Este puede ser el crecimiento, que es lo que determina el crecimiento, ¿sí? Cualquiera de estos, endógeno o exógeno. Pero después hay dos formas de modelizar, ¿sí? Dos formas de hacer, de caracterizar una economía, que es con la tasa de ahorro endógena, ¿sí? Tasa de ahorro endógena, o la tasa de ahorro exógena. Aclaro esto, ¿por qué? Porque después ya nos mareamos en qué es un modelo de crecimiento endógeno, qué es un modelo de crecimiento exógeno, etc. Los modelos de crecimiento endógeno todavía no los empezamos a ver, los vamos a ver en esta segunda parte. Pero ahora, ¿dónde nos estamos moviendo? Bueno, ustedes básicamente durante el primer parcial lo que hicieron fue trabajar con un modelo de crecimiento exógeno, modelo de Solow, y con tasa de ahorro exógena. Entonces esto sería como una especie de Solow. Vamos, si uno lo tiene que poner en algún lugar, ¿no? ¿A dónde nos estamos moviendo en esta segunda parte del curso? Bueno, justamente, ¿sí?, a completar el resto de los casilleros. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es el primer modelito de ahorro endógeno, pero de crecimiento exógeno. Y este modelo es el modelo Ramsey, Cass y Koopmans. Modelo Ramsey. Entonces, algunos lo conocerán el modelo Ramsey porque la verdad que no es mucho más que si ya hicieron Macro 2, porque entiendo que la mayoría no hizo Macro 2 para llegar acá. En verdad, si hicieron un curso estándar de Macro 2, habrán visto los modelos RBC. Y un modelo RBC del Real Business Cycle lo que tiene es justamente tasas de ahorro endógena y complicaciones adicionales, por ejemplo, una decisión de ocio-trabajo, lo que lleva a elasticidad de freeze, toda esa cosa que ustedes vieron en Macro 2, sumado a eso que es un modelo que por lo general es estocástico y por lo general tiene shocks estocásticos, ¿no? Y permanentes y transitorios, y entonces todo ese tema hay que tratarlo de alguna manera con serie de tiempo. Esto es muchísimo más sencillo, pero la verdad que el modelito que está atrás es el mismo. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver un modelo de equilibrio general de una economía descentralizada. ¿Qué sería? Es una economía en donde suponemos que existe un mercado, en donde están vinculando las empresas con las familias. Y las empresas y las familias hacen sus cosas por separado, digamos, ¿sí? Y lo que los une o lo que los junta son justamente los mercados de factores. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es como una economía de juguete, ¿sí? Yo sé que tiene un montón de simplificaciones. Si quieren, me las van marcando ustedes o si quieren, las comentamos, pero son muchísimas las simplificaciones. Pero es la típica, digamos, el trade-off que hay entre simplificar y hacer algo tan parecido a la realidad, ¿no? Entonces, lo que nos va a tratar de mostrar el modelo simplemente es una dinámica transicional hacia un estado estacionario diferente a la de Solow, dando un poco más cuenta de cómo se va moviendo el consumo y el ahorro a lo largo del tiempo y cómo algunas situaciones que antes las imponíamos desde afuera, como por ejemplo la existencia de o la incapacidad de llegar a una situación dinámicamente ineficiente, acá aparece como una cuestión que surge dentro del modelo. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? De esa No, introducción en general, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, lo que vamos a tratar es una economía cerrada, sin sector público. Después, más adelante, vamos a trabajar con economías abiertas, con una economía con sector público. Pero para empezar, vamos a trabajar con una economía donde hay solo un sector privado, eh, que va a estar dividido en dos, como le dije, familias y firmas. Bien. La característica quizás es que todas estas familias y estas firmas toman decisiones en un plano intertemporal. ¿Sí? O sea, tienen en cuenta el paso del tiempo y por lo tanto eso es lo que va a estar
jugando un poco en sus decisiones. Las decisiones de la familia, maximizar utilidad, y las decisiones de las empresas van a ser maximizar beneficios. Te voy a silenciar, no sé quién. A ver, a ver. Ahí va. Perdón. Bien. Es un modelo sin dinero, ¿sí? ¿Está bien o está mal eso? Bueno, a mí no me gustan mucho estos modelos, pero es cierto que sirven para algo, como para dar cuenta de lo siguiente. Mira, cómo puede fluctuar una economía o cómo puede, digamos, tener un sendero de crecimiento distinto independientemente de la existencia del dinero. ¿Okay? Independientemente de las rigideces nominales que implica operar con dinero, independientemente de los problemas de fragilidad financiera, independientemente de todo eso, hay características reales que nos hacen pensar que la economía se mueve además de por cuestiones monetarias, por cuestiones reales. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con nuestra en 2 pasos, o 3, llamémosle. Comportamiento de familias, primer ítem, o sea, esta va a ser la hoja de ruta de la reunión de hoy y de la que sigue seguramente. Comportamiento de las familias, después, comportamiento de las firmas, tercero, el equilibrio de la economía descentralizada y por lo tanto la caracterización de esos equilibrios. ¿Sí? Digo, de esos equilibrios, pues vamos a ver que va a haber más de uno. Algo que quizás es interesante notar es que esta es una de las formas de modelizar, obviamente que va a haber infinita por los parámetros que se pueda usar, por la función de utilidad, etc. Pero digo, el hecho de decir es una economía descentralizada no necesariamente lo tengo que plantear así, se puede plantear también con economía centralizada y no voy a tener mucha diferencia en las conclusiones. Pero bueno, una economía descentralizada es lo más parecido ahí sí a una economía de mercado como tal cual la conocemos, sin un planificador que no tenga rol. Fíjense acá que no hay gasto público, no hay cobro de impuestos, entonces no tiene mucho sentido hablar de un rol de un planificador. No hace mucho sentido, pero tampoco afecta a la eficiencia si yo pongo un planificador o lo saco. Eso es, bueno, nota al pie. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Que las familias van a maximizar una función de utilidad. ¿Sí? Y esa función de utilidad, básicamente, para maximizarla, tiene que definir un horizonte. Entonces se paran hoy y dicen, voy a maximizar mi utilidad de acá al infinito. ¿Okay? De acá a que me muera, de acá al fin de los tiempos, piensen en un plazo muy largo. ¿Sí? Entonces tengo que maximizar mi nivel de utilidad pensando en qué sucede de acá en adelante. Bien. ¿Qué es lo que maximiza la utilidad? Bien. ¿Y de qué te da la utilidad? Bueno, re sencilla acá, te la da el consumo instantáneo. Da una función de utilidad instantánea. La utilidad te la da el consumo. Fíjense que acá no es que hay utilidad que te dé el ocio, que te dé el no trabajar, digamos, nada de eso. Bien, manténganse tranqui con eso. O sea, utilidad viene dada por el consumo. ¿Ok? El tema es que te la da el consumo en el periodo T, y eso te representa un nivel de utilidad. Pero el tema es si vos consumís en el periodo T más 8, ese nivel de utilidad va a ser igual en términos de, fíjense que es la utilidad, uno dice, bueno, está bien, la utilidad me va a dar un nivel de utilidad el consumo que yo haga en T más 8, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo tengo que descontar al presente, ¿sí? Por eso este factor, por eso este factor, ¿sí? Que lo que me hace, fíjense que es lo siguiente. Es un valor, ¿sí? El valor, el número E, elevado a menos ρ por T. A medida que sube T, ¿sí? Que T es más grande, más grande, más grande, más grande, ¿qué pasa con esto? Menos ρ por T. Bueno, imagínense que ρ es una tasa, ¿sí? ρ es una tasa que se llama tasa de impaciencia, justamente. Lo que me dice eso es, a medida que el T es más grande, este valor de la utilidad se me va a ir achicando. Vos podés consumir más adelante y te va a dar utilidad, pero te penalizan la utilidad que estás recibiendo en tu situación actual porque estás consumiendo a lo largo del tiempo. Lo cual tiene sentido, yo les puedo decir, no se preocupen, che, Argentina está bien, tuvo una pandemia en el 2020, pero ya se va a recuperar y ustedes van a poder viajar y qué sé yo, y van a
Está bien, pero ¿cuándo? Y dentro de 5 años. Bueno, no, soy impaciente, me gustaría hacerlo hoy. ¿Sí? Ese nivel de impaciencia es el que me dice el RO. Que es una tasa simplemente, ¿sí? Puede ser un 3%, puede ser lo que fuere, digamos, ¿no? Está medio así. A una tasa a la cual descuento esos niveles de utilidad a lo largo del tiempo. Esto es lo que hace una persona en particular. Este es el consumo per cápita. Si las variables están en chiquitita, digamos, están en minúscula, por lo general son variables per cápita. Si están en mayúscula, nos mantenemos como variable agregada. Entonces, esta es la función de utilidad de toda una familia, llamémosle, ¿sí? O de toda la economía, ¿sí? Como le quieran decir. Ahora, esto es lo que consume uno de los individuos de esa economía. Multiplicado por la cantidad de individuos que hay en esa economía, es el total de la utilidad. ¿Sí? Entonces, él lo único que hace es un efecto escala, digamos. Escalando, ¿sí? El nivel de utilidad. Y lo otro es el diferencial porque está en un integrante. Bien. Signo negativo acá porque, bueno, fíjense, E a la menos, ¿sí? 2% por un año, 2 años, 3 trimestres, lo que fuera como midan T, bueno, tengo que hacerle menos para que me dé negativo, para que me dé cada vez más chiquitito, mejor dicho, ese valor, ¿ok? Entonces ese negativo lo que me está haciendo es justamente dando vuelta el factor de descuento, o mejor dicho, transformándome la tasa de impaciencia en un factor de descuento. Eso es una tasa de descuento en tiempo continuo. Es lo mismo que trabajar, si quieren, con 1 sobre 1 más ρ. ¿Sí? Sería algo similar. Por lo general es algo discreto, esto es algo continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo tengo que ir elevando a cada uno de los periodos, y elevar a cada uno de los periodos es tratar como que si el tiempo va pasando, la composición, digamos, de ese tiempo se puede hacer periódicamente. Y esto lo que me dice es, no, la verdad es la capitalización, digamos, es continua. Bueno, directamente, pero es un factor de descuento igual que los que ustedes conocen, nada nuevo. Lo que nos queda por definir acá es esta función de utilidad. Digo, ¿quién es? Entonces le vamos a dar una forma determinada y va a ser una función de elasticidad constante. Elasticidad de sustitución constante. ¿Qué vendría a ser esta función CES? Es una función que es, llamémosle cóncava. ¿Qué me está diciendo esto? Primero que tiene una ventaja, que es re fácil de derivar. Fíjense, si ustedes derivan C, ¿sí? Baja 1 menos tita y 1 menos tita está abajo, entonces van a cancelar 1 menos tita con 1 menos tita. Arriba te queda algo sencillo, digamos, para trabajar, porque te queda la menos tita. Es cómoda para laburar. Pero además tiene esta característica. Lo que me dice esta función es lo siguiente, me está vinculando el consumo, ¿sí? Con niveles de utilidad, pero el consumo en niveles en distintos momentos del tiempo. Entonces, lo que me marca es el consumo en el periodo 1 me va a dar un nivel de utilidad determinado. El consumo en el periodo 5 me va a dar un nivel de utilidad determinado. ¿Ok? Bien, ¿cómo se vinculan estas dos? Me pregunto yo. ¿Sí? Bueno, esta función CES lo que hace es decir, esto es cóncavo al origen. ¿Y qué significa que sea cóncavo al origen? ¿Sí? O que sea parecido, digamos, a una logarítmica. Bueno, básicamente que si yo agarro, ¿sí?, la utilidad de consumir acá más la utilidad de consumir acá, fíjense que tengo U1 más U2, ¿sí? Entonces saco un promedio de estos dos niveles de utilidad, ¿ok? Voy a tener un valor determinado. ¿Bien? Ahora, ¿contra qué lo podría comparar eso? Contra otra estrategia que sea consumir siempre ¿qué? Siempre lo mismo. Esto, claro, siempre lo mismo. Siempre acá en el medio, en el periodo 3, consumo siempre lo mismo. Un nivel de consumo dado. ¿Sí? Tuc, 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 tuc. ¿Y qué me dice eso? Bueno, fíjate que la combinación lineal que vos hiciste antes, que era justamente sumar
U1 más U2 y dividir por 2 te da por acá. ¿Sí? Es sumar U1, U2, U5, si quieren, póngale para que no me haría. U1 más U5, dividido 2 me da un nivel de utilidad por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando consumo siempre lo mismo? Bueno, el nivel de utilidad, fíjense que en cada periodo del tiempo es más alto. ¿Sí? La concavidad esa, lo que me está diciendo básicamente, es la preferencia que tienen los agentes por suavizar el consumo. No te gusta consumir muy poquito en el periodo 1 y mucho en el periodo 5, sino que mientras más cóncavo sea esto, ¿sí? Cóncavo al origen, lo que me dice es más dispuestos están a suavizar consumo a lo largo del tiempo los agentes. ¿Y cómo es que esta función se hace más cóncava? Bueno, a medida que el tita esté más grande. A medida que tita es más grande, tita es más grande, tita es más grande, esto se me va haciendo una función más logarítmica, digamos. ¿Sí? A medida que tita tiende a 0, esta función tiende a ser lineal. Entonces lo que me está vinculando es eso, o lo que me está diciendo tita es no entre 0 y 1, entre 0 y infinito, ¿sí? Si es 0, a los agentes no les molesta no suavizar el consumo, y si es muy grande a los agentes les gusta o les molesta no suavizar el consumo. Les gusta suavizar el consumo o les molesta no suavizarlo. Hay una confusión muchas veces habitual entre este concepto de tita y este de rho. Digo, por ahí no los quiero confundir si no los confunde, pero he notado que muchas veces hay como una idea de, che, pará, pero rho me dice lo mismo que tita. No, tita te dice que las curvas de indiferencia son convexas al origen, básicamente. O sea, tita lo que te dice es el de acá abajo, tita, lo que me está diciendo es al público le gusta suavizar el consumo, le gusta hacer la de teoría del consumo vital, digamos, ¿sí? Modigliani. ¿Okay? Me gusta mantener un nivel de consumo estable. Y rho lo que me dice es nada más que una penalización por consumir más adelante en el tiempo. Esto es un factor de descuento y esto es una de las características del parámetro profundo del modelo. ¿Bien? Ok. ¿Dudas hasta acá? No, vamos bien. ¿Bien? Sí, Bien. eh, Dale. sí, el tema de Tita, cuando tiende a infinito, está más dispuesto a suavizar el consumo, ¿eso había dicho? Le gusta más suavizar el consumo, sí. Genial, eso, gracias. Podés ir por la contraria. Cuando es 0, fíjate, desaparece. Acá, 1 menos 0, 0, 1 menos 0, 0 y queda una función lineal. Desapareció esa idea de concavidad. Gracias. Veamos. No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Trabajar con mi función de utilidad, pero ¿sí? Con esta que definí de utilidad instantánea per cápita, del consumo per cápita, la meto donde corresponde, que sería acá. Y además reemplazo esto. ¿Por qué? Por una tasa de crecimiento de la población. Y lo que voy a decir es, che, la población en un momento del tiempo, L sub t, ¿sí? Es L0, es el nivel de población actual, multiplicado por ¿quién? Bueno, por E a la N por T. Básicamente lo que me está diciendo esto es, mira, la población crece, ¿sí? A una tasa constante N. Esto ya lo vieron, pero igual. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que pensar es, si yo digo la población que va a haber en el 2030, es la actual multiplicada por una tasa. Por E a la una tasa. ¿Sí? Esa tasa por la cantidad de años que serán 9 años, 8 años, desde acá del 2030, no sé, creo que dije 2030. Bien, entonces, N es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Por qué les aviso esto? Porque lo voy a reemplazar también en esa ecuación. Y para simplificar un poquito más, digo, bueno, ¿y cuánto es la población actual? 1. ¿Sí? Así no me llevo el L sub 0 y no lo ando arrastrando por ahí. Si hago esos cambios, lo que me encuentro es que tengo esta función de utilidad. O sea, lo que teníamos acá, ¿sí? Se transformó en esta función de utilidad, que va de 0 al infinito y que por lo tanto tiene
Empezamos, si quieren, de esta parte. La función de utilidad CES. CES. Y acá lo que tiene, básicamente, es E a la menos ρ menos n por t. ¿Por qué E a la menos ρ menos n por t? Bueno, porque E a la menos ρ por t era el factor de descuento, pero la población crecía a la E a la n por t. Entonces lo junto y saco factor común, saco factor común t. ¿Sí? Saco t para afuera y me queda E a la menos ρ, ¿sí? Que era lo original, menos ρ por t, pero después la población crecía a la E por t, a la E a la n, perdón, por t. Entonces, menos por menos más, E a la n por t. E a la menos ρ menos n por t. ¿Sí? Fíjense una cuestión acá que es interesante. Para que el problema este tenga solución, porque vos acá estás descontando de 0 al infinito y tenés que suavizar esta función de consumo, o sea, se está suavizando esta función de consumo de acá, maximizándola, ¿sí? Y esto te tenía que penalizar por consumir en el presente, porque si no te vas a querer tirar todos los flujos de consumo hacia el futuro. Por lo tanto, ρ tiene que ser mayor a n, para que tenga sentido. Si no, este coeficiente no tiene factor de descuento, digamos. ¿Sí? Simplemente una cuestión, algo para tener en cuenta. ρ tiene que ser mayor a n. Igual lo vamos a usar para eso. Lo digo, ya de entrada les digo, va a ser condición necesaria para que el problema tenga solución, digamos, tenga una solución. Bien, tenemos esta función a maximizar. Lo que van a hacer las familias es maximizar la función de utilidad. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Imponerle algún tipo de restricción. La restricción que le vamos a poner es una restricción presupuestaria estándar. Ahora, voy a salir del estudio de variables per cápita. Estoy diciendo variables agregadas. Tengan en cuenta que son todas mayúsculas. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Una restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué es esto? Bueno, vamos por acá. Estos son todos los ingresos que pueden tener las familias, que son ingresos laborales, ¿sí? Y tasa de interés que se le pagan por los títulos, los créditos que tienen. ¿Okay? Entonces va a agarrar una familia en particular y me dice, bueno, tú trabajé tantas horas, ¿sí? L, trabajé tantas horas L, y el salario por hora es X cantidad de moneda, no sé. No hay moneda acá, de bienes, lo que fuera. Y este me dice, bueno, y esa unidad que estoy agarrando, no, tiene deuda y paga una tasa de interés. Bueno, entonces esta parte, más que un ingreso, es un egreso. Y otra parte tendrá una creencia y será un ingreso. ¿Sí? Bien, todas estas son entonces las fuentes que tienen las familias. ¿Y en qué gastan la plata? Bueno, en consumo, porque es lo que le da utilidad. ¿Sí? Entonces, ingresos o fuentes menos aplicaciones, lo que me dice es, bueno, en base a esa relación es como se va a ir moviendo tu dinámica en esa familia en particular, la dinámica de la deuda. ¿Okay? Si gasta más de lo que tuvo de ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser B punto? Si C es más grande que todos los ingresos. Negativo. Negativo. Entonces lo que está haciendo con eso es está endeudando. ¿Sí? Mientras más grande sea este B, en realidad lo que me está diciendo es más acreencias tiene una familia. Si B es negativo ya, imagínense que B es 0. ¿Sí? Consumiste, pum, B punto se me hizo negativo. Lo que me dice esto es B en el próximo periodo va a ser negativo, más que un ingreso. ¿Sí? Va a ser un egreso, pues vas a tener que pagar intereses por esa deuda. Bien. Entonces, tienen ingresos, ¿sí? Por las acreencias, ingresos por lo que trabajan y egresos por el nivel de consumo que quieran llevar adelante. ¿Qué hago? Bueno, tengo que ir a variables per cápita para que sea consistente con esta parte del problema. Entonces lo que hago es dividir todo por L. B punto dividido L, W por T por L dividido L, RT por BT dividido L, CT dividido L. Bueno, vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda. El último punto, ¿sí? Este es fácil, este es el consumo per cápita. Ese chiquito. ¿Sí? Este que está acá
también es relativamente sencillo. A ver, ¿qué va a ser? La tasa de interés por la cantidad de títulos per cápita. ¿Bien? Este que está acá se cancela y queda el salario. El gran problema viene con, o lo más complicadito, viene con esta parte. B punto sobre L. Porque acá lo que me está diciendo es, mira, estás dividiendo por una variable que es L sub T, que es básicamente un nivel en un momento del tiempo, pero la que está arriba se va moviendo en el tiempo. Es la que es dinámica. Entonces, vamos a trabajar un poquito con ese término. Notemos lo siguiente. Por ahora lo que tengo es B punto grande sobre L igual a W sub T, que está acá, más RT por B sub T menos C sub T, todo per cápita. Bien. Vamos a trabajar un poco entonces con este bichito de acá. Para hacer eso, entonces vamos a decir, che, ¿quién es B chiquita? Bueno, habíamos dicho que B chiquita era la cantidad de títulos per cápita, B sobre L. No dinámico, ¿no? O sea, simplemente es stock de deuda por unidad de per cápita, ¿ok? Por unidad por individuo. ¿Bien? Ok. Si agarro y tomo logaritmo y derivo respecto al tiempo de esto, ¿qué es lo que me queda? Bueno, recuerden que cuando tomas logaritmo es 1 sobre B, ¿sí? 1 sobre B por B punto. ¿Sí? B punto es diferencial B sobre diferencial T. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se mueve B punto sobre BT? Va a ser igual a, lo mismo hago acá, tomo logaritmo y derivo respecto al tiempo. B punto grande sobre B sub T menos L punto grande sobre L sub T. Ahora, L punto sobre L sub T es cómo se mueve la tasa o cómo se mueve la población en un periodo dividido el nivel de población actual. Por lo tanto, ¿eso qué es? La tasa de crecimiento poblacional. N. Esa ya la conozco. Bien. ¿Qué es lo que me encuentro acá? Bueno, que tengo esta relación. Bárbaro. ¿Sí? Ahora lo que hago es pasar este B sub T multiplicando para el otro lado. Me lo llevo para allá. Y es lo que está acá. ¿Sí? B punto entonces va a ser igual a B punto grande sobre B sub T por B chiquita T menos N por B sub T. Digo, tranquilo que vamos a llegar a buen puerto. Y ahora la magia viene cuando te queda del otro lado. ¿Sí? Acá ya me queda B chiquito punto T y acá me queda B sub T. Bueno, reemplazo B sub T por quién es. Y B sub T era B grande sobre L. ¿Sí? Y fíjense lo que aparece. Ah, aparece B punto sobre L, que era la que yo quería encontrar. Entonces me la despejo. ¿Sí? Con este. ¿Ok? Y me despejo esto que está acá. Cuando lo despejo me doy cuenta que la cantidad de bonos per cápita que aparece en la economía depende de dos cosas. De cómo se mueva el stock de deuda per cápita y de cómo crezcan las cápitas respecto al nivel de deuda actual. Respecto al nivel de crecimiento de la población. ¿Tiene sentido esto? Bueno, tiene sentido. Fíjense si es una familia. Si son dos en la familia, ¿sí? Lo que va a suceder es que si yo le pregunto, che, ¿tienen deuda acá? Sí, ¿cuántos son? Bueno, dos personas de este nivel de endeudamiento por las cápitas que hay. Imagínense que aparece otra persona en esa familia, nace, aparece de la nada, se adopta o lo que fuere, aparece una nueva persona en esa familia. El nivel de deuda que tienen ahora es más bajo, digamos, por unidad de personas. ¿Sí? Bueno, con las economías sucede lo mismo. Si uno piensa, y esto se vio mucho cuando fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan de haber leído sobre los baby boomers? Eran estos, los soldados, se ve que cuando volvían de la guerra hubo un boom de la tasa de natalidad y empezó a crecer mucho la población. Hubo un boom en N, ¿sí? Un N grande. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, el stock de endeudamiento que había sucedido, que se dio, lógicamente, para financiar la guerra, después se empieza a achicar por un crecimiento poblacional, porque empieza a crecer mucho la población. ¿Qué es lo que preocupa actualmente? Quizás en parte. Bueno, uno dice, che, y ahora se endeudaron muchísimo los países.
Y ojo que las economías ya están muy envejecidas, las desarrolladas. Entonces, no lo vas a poder licuar mediante crecimiento poblacional. ¿Cómo lo podrías licuar? Pues de otra manera, como lo mío, si es por unidad de producto, que crezca el producto, si es nominal con inflación, digo, pero no con crecimiento de la población en sí misma. Bien, entonces ya me quedó mi ecuación de mi ley de movimiento de la deuda, que va a ser W sub T más RT por B T chiquita menos C sub T, ¿sí? Consumo per cápita, estos tres eran los tres términos, perdón, que tenía, pero se les tiene que sumar para que me quede B punto chiquita acá menos N por BT. Y esto, recuerden, hace referencia a este efecto de cuando crecen las cápitas, el nivel de endeudamiento va bajando, ¿sí? Es como que está copado porque te diluye el endeudamiento. Es un efecto reparto que hace. ¿Alguna duda con eso o con lo que venimos viendo? ¿Estamos? Bien. Guido, perdón. ¿Qué? ¿Podés repetir de nuevo la intuición o la explicación de la ecuación que sacamos recién? Sería la de B grande, la de arriba. ¿La de arriba? Sí, vamos. Esa. Lo que me dice esta es lo siguiente. Che, mirémoslo al revés, quizás, por ahí, para que sea más fácil. ¿Cómo se mueve el nivel de deuda? ¿Sí? B punto chiquita T. ¿Eh? Bueno, eso depende de cómo se mueva la deuda de las familias a nivel agregado en relación a la población actual. ¿Sí? Pero ojo, restale, me dice esto, lo que crece la población. Entonces, mirá qué interesante qué intuición que tiene esto. Digo, COVID, hay que financiar, ¿sí? Hay que financiar gas, hay que financiar déficit público, perfecto. Empresa también tiene que financiar, está bien, hay que financiarse, perfecto. Salí a emitir deuda, bárbaro. Sube B grande, sube el endeudamiento. Y como sube el endeudamiento, yo digo, ¿sube el endeudamiento sobre qué nivel? Bueno, sobre la población que había en el 2020. B punto fue lo que en la pandemia y vos tuviste que dividir por la cantidad de gente que había. Esto creció mucho y la población éramos una determinada cantidad de personas. ¿Sí? Pero yo te digo, bueno, ¿pero cómo se va a mover a lo largo del tiempo? Bueno, a lo largo del tiempo, ojo, porque se va a mover por este factor, pero además por lo que vaya creciendo la población. Porque si en el 2020 la población, imagínate que por el COVID creció mucho, está bien que subió B y que ya tenía una población inicial, pero también le tengo que restar que como está creciendo la población, me está bajando el nivel de endeudamiento per cápita. Un efecto de reparto, aparece más gente, el nivel de deuda lo que va a hacer justamente es repartirse entre más personas. Entonces, cuando yo me pregunto cómo se mueve el nivel de deuda per cápita de una economía, o la cantidad de activos o pasivos, dependiendo del signo que tenga per cápita. Bueno, depende del endeudamiento bruto, el nivel poblacional, pero las cápitas depende de cuánto crezca la población, de la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, imagínate que te endeudas mucho, pero además se te hace menos fértil tu población. Y tenés un efecto por partida doble, ¿sí? Porque tenés mucha deuda y encima poca gente. La deuda per cápita sube. Ahora, che, tengo mucha deuda, pero al mismo tiempo se me dispara la tasa de natalidad. Bueno, más o menos compensa. Podría, digamos, suceder ese caso, ¿no? Entonces, el segundo caso era el caso Baby Boomer, si querés. El primer caso, en el que no van los dos medio en contra, fue el shock COVID. ¿Mejor o no, Gonzalo? Avisamos. Sí, perfecto. Ahora sí. Gracias. Ok. No. Y después lo único que hice fue reemplazarlo en esta última ecuación que tengo acá. Era esa ecuación, recuerden que era lo que venía tratando de poner acá, que era la restricción presupuestaria de per cápita. Me faltaba ese último término, lo encontré y lo tengo acá. Ahora sí puedo plantear el problema. ¿Y el problema quién es? Bueno, justamente el problema que tengo es maximizar mi función de utilidad, ¿sí? Que va de 0 a infinito.
era la menos ρ menos n por t por c, digo, la misma que teníamos antes, pero sujeta a una restricción presupuestaria que es la que encontramos recién. Pero ya tengo todo expresado en términos per cápita. Entonces, esto es un problemita de maximización condicionada, ¿no? O restringida, llamémoslo como le quieran decir. Ahora, el problema es que cuando está restringida tiene un tema que es dinámico, digamos. Este problema mira hacia el futuro, va de 0 al infinito, es como ir maximizando muchas veces la misma función de utilidad, ¿sí? de acuerdo al t en el que esté trabajando, pero al mismo tiempo ese t se va moviendo, y no es solamente que es en t y lo puedo resolver para t, sino que es la decisión que tomo en t tiene impacto en t más 1, porque el nivel de deuda va cambiando de acuerdo a mi nivel de consumo. Entonces, se van enlazando los periodos de manera tal que tengo un problema de maximización, ¿sí? De maximización en este caso, ¿sí? En términos en tiempo continuo, o sea, con el público mirando hacia adelante, y en donde la restricción presupuestaria va siendo condicionada por lo que va pasando en cada momento del tiempo. Bueno, lo que tengo es como un problema secuencial, un problema recursivo, que nosotros podemos resolverlo con distintos métodos. ¿De matemáticas para economistas se acuerdan de alguno? Siempre hay alguna ayudante de mate para economistas. Era eso de hacer como una ecuación de Bellman, una cosa así. Se podría. Lagrangiano. Se podría, pero acá como tenemos con tiempo continuo, lo que hacemos es directamente un hamiltoniano. ¿Sí? Construir una función que es parecida a Lagrangiano. ¿Ok? Básicamente esto funciona de esta manera. Podríamos hacer un repaso de esto, pero ¿vieron cuando uno hace el lagrangiano? Yo ya ni me acuerdo muy bien qué es lo que hace. Hace que el vector, digamos, apunte en la dirección donde más veloz crece. Bueno, no importa, digo, tiene una explicación geométrica, todo, pero la verdad que uno termina utilizándolo, digo, ya de forma casi automática. Bueno, con el hamiltoniano hay una explicación detrás, pregúntenle al profe de matemática, pero digo, no es la clase para explicar eso, ¿no? Es de última, si quieren en algún momento lo repasamos, pero me interesa más cómo es que se plantea, cómo se resuelve, simplemente. ¿Y cómo se resuelve un problema de este estilo? Porque vamos a resolver varios así. Bueno, se construye esta función que es como un lagrangiano, pero se llama hamiltoniano. Y lo que hacen es poner el integrando, que tienen que maximizar, ¿sí? Más un enlace, que es un multiplicador de Lagrange. ¿Sí? ¿Con quién? Con la restricción presupuestaria. Pero de la restricción presupuestaria, recuerden que cuando ustedes hacían un lagrangiano, lo que ponían era justamente despejaban todo, ponían todo en un lado de la ecuación y lo metían ahí, lo enlazaban en el problema. Bueno, acá lo hacen, pero ojo, poniendo de un lado, o lo que acompaña, a la variable que tiene el puntito. ¿Okay? Es como que esta la toman igual a 0, de punto como que se toma igual a 0, y enlazan acá. ¿Qué es lo que permite hacer eso? Bueno, nada, la interpretación económica, si quieren, sigue siendo el multiplicador de Lagrange. Este va a ser como el precio sombra de los activos financieros, de B. ¿Sí? Pero, nada. Simplemente se resuelve, bueno, se plantea esta herramienta, hamiltoniano, y se definen dos variables, que son las variables de control y las variables de estado, que son fáciles de reconocer. Las variables de control son las que ustedes van a derivar y sobre justamente las que ustedes piensan que tiene control. Para este caso es muy fácil porque es el consumo, las familias están decidiendo el nivel de consumo. ¿Sí? El salario le va a venir dado por el mercado, la tasa va a venir dada exógenamente también por oferta y demanda del mercado de factores. El consumo es lo que están eligiendo, es la variable de control. ¿Sí? N es un parámetro, no deciden a qué tasa crece la población, en este caso. Y B, le vamos a llamar variable de estado. Fácil, si quieren reconocer las variables de estado, las que tienen el puntito. Antes de construir el lagrangiano, el hamiltoniano, perdón, la que tiene el puntito acá, si hay más de una que tiene puntito, son variables de estado.
¿sí? Y las otras van a ser variables de control, las que ustedes elijan. Claro, obvio que esto matemáticamente se podría plantear algo distinto, sí. Yo puedo resolver esto y decir, la variable de estado va a seguir siendo B sub T y la de control es N, pero la verdad es que no tiene mucho sentido económico, digamos. Por lo general, las familias van a elegir C, el nivel de consumo, ¿sí? Cuando las familias eligen un nivel de consumo y cuando deciden, tienen control sobre esa variable, ¿sí? Que es el nivel de consumo, se les da, digamos, o queda como variable de estado, queda, digamos, determinada el nivel de endeudamiento. ¿Y eso por qué entonces de estado? Bueno, porque claro, vos decidís C sub T, pero cuando decidís C sub T, ¿sí? Lo que sucede es que me pega acá, fíjense. Tuc. Yo defino C sub T, buenísimo, todo bárbaro, ¿sí? Pero ojo que cuando tocas C sub T, moves a el nivel B punto, moves al nivel de endeudamiento. Por lo tanto, al elegir C sub T, queda determinado un B sub T. Por eso esta es la de control, esta es la de estado. ¿Okay? La intuición al menos se entiende, me explico con eso. ¿Por qué es importante distinguir las variables de control de las de estado? Porque las condiciones de primer orden cambian para cada una de ellas. Vieron que en el caso de los lagrangianos, vos derivás e igualás a cero. Derivás igualás a cero, derivás igualás a cero para todas las ecuaciones. Bueno, acá, para las variables de control, derivás e igualás a cero, ¿sí? Pero para la variable de estado, derivás e igualás a menos el multiplicador dinámico de Lagrange. En este caso, el multiplicador de Lagrange es lambda, y va a ser menos lambda, punto. ¿Ok? La variación de el multiplicador de Lagrange con un signo contrario. Por reglita, ¿sí? Si quieren. Si no, repasamos un día tema de optimización dinámica o realmente si a alguien le interesa, el segundo libro de Alpha Chang es bastante claro de esto. Si quieren repasar mate para economistas. Bien, entonces, derivo respecto a la variable de control mi hamiltoniano. Acá tengo una sola que es el consumo, ¿sí? Y fíjense que cuando derivo el consumo me aparece, baja acá, ¿sí? 1 menos tita, y 1 menos tita se me va a ir con 1 menos tita, y arriba queda entonces solamente a la menos tita, ¿sí? 1 menos tita menos 1. Ok, entonces me aparece esta constante, E a la menos ρ menos n por t, por C a la menos tita, por C a la menos tita, y acá también está el consumo, multiplicado por lambda, menos C sub t, ¿sí? Ok, derivo C sub t por lambda sub t, me queda menos lambda sub t, igual a 0. ¿Bien? La derivada respecto a 0. Y después derivo el multiplicador derivo el hamiltoniano respecto a la variable estado, el nivel de deuda per cápita, o el nivel de activos per cápita, como le quieran decir, ¿sí? Dependiendo del signo de B. Y lo que me queda es lo siguiente, bueno, a ver dónde está B. B está, acá no está, entonces me aparece acá, y me aparece lambda por RT menos N, ¿sí? Por BT, ok. Me queda lambda T por R menos N, RT menos N, ¿sí? Acá puse un menos, esto no, esto da más, ¿sí? No tiene sentido. Igual a quién? A menos el multiplicador de Lagrange dinámico. ¿Sí? Bien. La tercera es la condición de transversalidad o no Ponzi o llámenle como, sí, depende, digamos, si le quieren dar un significado más matemático o sentido económico. Para el sentido económico de no Ponzi tiene, digamos, más intuición quizás. Si este es el precio sombra de los activos y esta es la cantidad de activos per cápita, lo que te dice es cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Nadie se va a querer ir con endeudamiento, o mejor dicho, nadie se va a querer ir con acreencias, ¿no? Y si nadie se quiere ir con acreencias, o sea, nadie se quiere ir sin haber pedido toda la plata que le debían, tampoco nadie te va a querer prestar si estás por morir, digamos, ¿no? Visto así, uno dice, bueno, pero tengo que estimar muy bien cuándo me voy a morir. Es un problema. Bueno, primero no es tan difícil, ¿no? Más o menos todos sabemos cuándo nos morimos. Pero después, independientemente de eso,
tenés otro tema, que es, bueno, si no es por cantidad, es por precio, ¿sí? A largo plazo eso no va a tener valor. ¿Falla esta? Sí, todo el tiempo. Todos estos modelos, real business cycle, esto, sí, cuando se chocan cuando esta no se cumple, básicamente. Porque esta no se cumple, ¿por qué? Porque una familia se muere, una persona se muere, sí, está todo bárbaro, pero un Estado no se muere, ¿no? Entonces, justamente, tenés un déficit quizás financiado con deuda y vos decís, está bien, pero no se cumple la de transversalidad porque me dejaron de prestar plata. Bueno, es cierto, ¿sí? A largo plazo, B no es cero. No volviste al nivel de endeudamiento. No. Pero para el modelito, ¿sí? Para que cierre nos va a venir bien. Si le quieren pegar todos los modelos 10G, RBC y todo esto, es una buena forma de centrarle por la condición de transversalidad porque no se cae la solución del modelo y por lo tanto no carece de sentido. Y la verdad que en la práctica no se cumple esa condición. ¿Sí? Guido, bien. una pregunta. Sí. ¿Cuál era la interpretación del lambda que habías hecho? ¿Era el Lambda precio es el precio sombra de un activo del activo financiero, el precio de la variable de estado, digamos. Imagínate que lo que se está determinando es el precio de un bono, será el precio de ese bono. Okay, es el precio sombra porque no tiene mercado, no es el precio que aparece, pero sería como una valoración que se hace por ese activo, la disposición a pagar por ese activo. Ok. Y había alguien se pisó con Flor, ¿no? Ahí. Sí, yo me mezclé ahí la ecuación 10. O sea, ¿cuál sería la intuición económica de toda esa ecuación 10? ¿La 10? Sí. Ahora la vamos a ver, pero Ok. si querés una intuición rápida, es cómo va variando el precio de los activos financieros. Bueno, dependerá de cómo sea tu tasa de interés respecto a cómo crece la población. Medio raro, digamos, ¿no? Bueno, a ver, pensemos. ¿Cómo va variando el nivel del precio sombra de un activo financiero respecto a el paso del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, porque esto es dinámico. Bueno, me dice esto. Fíjate la tasa de interés y el crecimiento poblacional. ¿Ok? Ok, bien, perfecto. Me fijo para la dinámica de la deuda pública, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cuánto pago yo de tasa de interés y cuánto crece la población argentina? Si pago mucha tasa de interés y la población crece poco, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener cada vez más deuda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Voy a tener cada vez más deuda. Ese exceso de oferta de bono hace bajar el precio, va a ser bajar el precio del bono. ¿Sí? La baja del precio del bono es lo que está reflejado acá, menos lambda pi, o sea, menos lambda es el precio sombra, es lo que me está haciendo mover. Eso. Olvídate si querés, ahora le damos una interpretación más linda, pero tiene una interpretación. Me está diciendo cómo es tu tasa de interés respecto a la tasa de crecimiento de la población. Pensá en economías que crecen, que tienen tienen una situación demográfica favorable. Bueno, te puedes dar el lujo de pagar una tasa de interés más alta, porque se va licuando. ¿Por qué eso? Porque estos intereses los reparto entre más gente que va pasando. Le dan un efecto de reparto. En cambio, ¿qué sucede cuando tengo una tasa de una demografía más envejecida, digamos, una población más envejecida? Bueno, el N es más chiquito, los intereses cuesta repartirlos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pero esto, digo, muchas veces la demografía no se toma con la suficiente, me parece, seriedad, ¿no? No es solamente un tema de envejecimiento, también un tema de, muchas veces, hago una nota al pie, ¿no? Pero uno puede hablar de migración, etcétera, y bueno, también cuando inmigra gente, hay que ver, digamos, cómo te afecta eso a tu tasa de crecimiento poblacional. Hay países europeos donde todos se basan en, bueno, pues la población se va moviendo, sí, está bien, pero en cada país te va moviendo la tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Te cambia el N. Y eso tiene consecuencias, digamos, sobre el crecimiento, tiene consecuencias concretas. Pero bueno, cierro la nota al pie. Tengo esas tres ecuaciones. ¿Sí? Natalia, ¿no? Me habías preguntado por la 10. La 10 es esa interpretación, pero ahora le vamos a dar una más intuitiva. ¿Cómo le vamos a dar una más intuitiva? Mira,
Así, Natalia. Agarramos la 10 y la juntamos con la 9. Son dos condiciones de primer orden. Pero antes de hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Yo acá tengo, fíjate, esta es la 10. ¿Sí? La que vos me decías recién. ¿Bien? Bueno, pero antes voy a trabajar un poquito con la 9. La 9, se la recuerdo, es esta. ¿Sí? Era la derivada del hamiltoniano respecto al consumo. Bueno, ¿qué hago? Lo mismo de siempre. Diferencio y derivo respecto al tiempo. ¿Sí? Diferencio y derivo respecto al tiempo. Bien, bárbaro. Tomando logaritmo siempre, menos ρ menos n, baja el logaritmo, menos ρ menos n por t, ¿sí? Por e. Logaritmo de es 0, entonces me queda t menos ρ menos n por t, menos c, pero acá c no está ni ningún exponente, así que me queda el logaritmo de c, menos tita por el logaritmo de c, es igual al, o menos, ¿sí? Logaritmo de lambda, igual a 0, lo igualo al logaritmo de lambda. ¿Sí? Diferencia, ¿sí? Respecto al tiempo y derivada respecto al tiempo. Y ahí tomando logaritmo. ¿Sí? Acá es donde digo, bueno, ahora sí que tengo esto bajado en términos de logaritmo, lo derivo respecto a t. Bien. Diferencio respecto a t, me queda, sale t de acá. Este me queda tita por el logaritmo del consumo en t, pero será tita por c.t sobre ct, porque es un logaritmo, entonces 1 sobre ct por c.t. Diferencial c sobre diferencial t, igual a lo mismo, lambda.t sobre lambda. Reacomodo un poquito, ¿sí? Reacomodo un poquito esto, pero no mucho, tampoco, simplemente es despejo c punto sobre c, que es es lo que me interesa a mí, que es lo siguiente. ¿Cómo va creciendo? Fíjense, ¿quién es C punto sobre C? Es la tasa de crecimiento del consumo. ¿Cómo se va moviendo el consumo a lo largo del tiempo? ¿Bien? Entonces, me queda que la tasa de crecimiento del consumo depende de 1 sobre tita por el bicho acá adentro. Ahora sí voy a usar la 10, la que decía Natalia. Bien, agarro la 10 y me dice la 10, che, mirá que la cuestión es que menos lambda puntito t sobre el lambda sub t es r menos n. Y acá vos tenés menos lambda t sobre lambda t. Entonces, esto es r menos n. Y aparece n sumando acá. El n con el n se me va. Y me queda que c punto sobre c es igual a 1 sobre tita por r menos ρ. Y esta sí, esta es la que me interesa, o sobre la que me voy a detener un poco más ahí, sobre la interpretación. Esta es una ecuación de Euler, la tradicional ecuación de Euler. ¿Sí? Una de las... En realidad todas estas se llaman ecuaciones de Euler, pero esta en particular es bien conocida como ecuación de Euler. Y me dice lo siguiente. ¿Cómo es la tasa de crecimiento del consumo? ¿Positiva o negativa? Bueno, depende de algo, de cómo es la tasa de interés respecto a tu tasa de impaciencia. ¿Ok? Bien, a ver, pensemos esto. ¿Qué pasa si la tasa de interés es 10% y tu tasa de impaciencia, o sea, la penalidad que vos le pones al consumo, ¿sí? Por postergarlo, es del 8%? ¿Cómo es esto? Es negativo. La tasa de interés, ya dije cuánto era. Creo que 8 dijiste y el otro 10. Este 8 me da igual, creo que lo había dicho al revés, pero bueno, pongamos 8 y 10. ¿Está bien? La tasa de interés es 8 y la de impaciencia es 10. Bueno, entonces, ¿esto cómo va a ser? Negativo. Si yo soy más impaciente de lo que me pagan por tasa de interés. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con el consumo a lo largo del tiempo? Esto es menos 2. Esto, 1 sobre tita va a ser siempre positivo.
Entonces, esto se me hizo negativo, lo que está a la izquierda tiene que ser negativo también. ¿Qué significa que sea negativo? ¿Que el público está dispuesto a ahorrar más o a consumir más? Consumir más. Consumir más. Van a consumir más. ¿Por qué? Son impacientes. Son impacientes. Entonces, como son impacientes, reducen la tasa de crecimiento de consumo a lo largo del tiempo. ¿Por qué reducen la tasa de consumo a lo largo del tiempo? Y porque consumen hoy, justamente. Entonces, el CT es más grande, ¿sí? Y no van haciendo diferimiento de consumo en los distintos periodos. En cambio, ¿qué pasa si R es más grande que Rho? Bueno, te están dando un premio por no consumir, ¿sí? Eso te motiva ¿a qué? A que vos quieras trasladar consumo presente hacia el futuro, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuál es la tasa de interés y cuál es la tasa de penalidad por mis preferencias. Bueno, está bien, perfecto, pero es muy grande la tasa de interés. Ojo, me están premiando mucho. Bueno, entonces, si te premian mucho, abstenete de consumir hoy para poder consumir mañana. ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Positivo. ¿Cómo va a ser entonces la tasa de crecimiento de consumo a lo largo del tiempo? Bueno, hoy voy a consumir poco, uno puede pensar, ¿sí? Y voy a estar haciendo crecer el consumo hacia el futuro. Por lo tanto, todo esto va a ser positivo. Va a tener un número positivo. ¿Sí? Entonces, el signo de la tasa de crecimiento del consumo, ¿quién se la da? La relación entre tasa de interés y tasa de impaciencia. ¿Qué vendría a ser? Objetivamente, el mercado, ¿cuánto te penaliza por trasladar consumo a lo largo del tiempo? Y subjetivamente, lo que el consumidor decide respecto al consumo o penalizar el consumo en distintos periodos del tiempo. La valoración objetiva versus la subjetiva. ¿Sí? Eso me hace mover el consumo a lo largo del tiempo. Bien, el signo me lo da esto, pero también está la magnitud. Bueno, la magnitud depende de qué tan diferente sea R y Rho, y también de qué tan diferente sea tita, y qué tan grande sea tita, perdón. ¿Sí? Si tita es muy grande, fíjense que lo que hace esto es, bueno, independientemente del signo, esto te lo achico, te dice. ¿Sí? Si tita es grande, esto lo achico y esto lo achico. Y tiene sentido, porque tita, ¿recuerdan quién era? Era la preferencia, ¿por qué? Por suavizar. Por suavizar consumo. Por lo tanto, no voy a poder tener tasas de crecimiento de consumo tan grande en el tiempo, porque eso implicaría que me voy desviando mucho a nivel de consumo actual. Yo le digo, el consumo creció 40% en un año, ¿sí? No, en términos reales. Pero pará, el año pasado no consumían nada y este año se consumen todo. ¿Sí? Eso no es compatible con una sociedad que le gusta suavizar el consumo a lo largo del tiempo. O sea, más alto sea el tita, la tasa de crecimiento del consumo va a ser más baja. ¿Bien? Y si es cero, tiende a infinito, digamos. Si es cero, bien, está bien. Si es cero, lo que me va a decir, si tita tiende a cero, llamémosle, porque si es cero no tiene sentido, sí, pero si tiende a cero, lo que me está diciendo es el público no tiene muchas ganas de suavizar el consumo. Entonces, apenas te difiera la tasa de interés de la tasa de impaciencia, se recontramueve la tasa de crecimiento del consumo. Apenas me pagas un poquito más respecto a lo impaciente que soy yo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, me consumo todo mañana. Hoy dejo de consumir, bajo mucho el consumo hoy y me lo paso a consumir todo en T más 1, T más 3, ¿sí? Entonces la tasa de crecimiento del consumo se puede disparar al infinito, claro. En un límite, digamos, donde no me guste suavizar para nada el consumo, me da igual consumir hoy que consumir mañana. ¿Sí? No me da ninguna satisfacción mantener un sendero estable de consumo. Sería eso. ¿Ok? Esto, digamos, suena, en términos micro es como, bueno, está bien, sí, te entiendo, digamos, está bárbaro porque es una persona, me imagino, y esa persona está decidiendo cuánto consumir y cómo consumir y bla, 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 pero tiene sentido macro, digamos, ¿no? Se va moviendo y hay que ver las preferencias por consumo. Bueno, hay que ver básicamente, fíjense que si yo empiezo a trabajar con generaciones,
¿sí? Tengo un tema acá, porque digo, bueno, a ver, che, ¿qué tan este tita que está acá, ¿sí? Lo puedo empezar a pensar como, ¿cuánto me gusta a mí consumir en relación a lo que pueden consumir mis generaciones futuras? Me gustaría que todas las generaciones consuman más o menos parecido, ¿sí? O me gustaría más consumir todo a mí. Bueno, hay que ver, digamos, eso en términos de me gusta la suavización del consumo. Y después el egoísmo que yo tengo en términos macro. Che, pero esta sociedad se consume todo. Se está consumiendo todo el stock de capital natural para financiar gastos públicos. Sí, tiene una impaciencia terrible esa economía. ¿Sí? Tiene una necesidad de consumir muy grande. Sí, es bueno, entonces eso está expresado en rojo. Son variables macro interesantes, macro o que tienen consecuencias sobre el crecimiento, ¿sí? Sobre la tendencia a largo plazo. Bien. Fíjense que la 13, perdón, la 13 no, esta, la ecuación de Euler, que venía reemplazando de la 13, tiene metidas dos cosas adentro, la 9 y la 10. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es la ecuación esta, la de Euler, lo que tiene es ya todo el problema del consumidor de la maximización. De todo el problema del consumidor, yo puedo sacar dos ecuaciones, la de Euler y la de transversalidad. La de Euler surgió de enchufar estas dos y la de transversalidad que me quedó ahí afuera. Todo se funde, digamos, todo el problema se puede reducir a esas dos variables. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Vamos al caso del comportamiento de las empresas. ¿Sí? Para las empresas uno podría tomar una estrategia que debería ser, digamos, más adecuada, pero yo voy a hacer la forma sencilla porque es la que está en Sala y Martin. Pero lo aclaro, simplemente. Voy a presentarlo como lo presenta Sala y Martin primero, y después les hago una variación que podría meter. Esta es la función de beneficios, y la función de beneficio, como cualquier función de beneficio, es ingreso menos costo. Precio por cantidad, P por I, menos costos, W por L menos R por K. Costo salarial y costo de alquiler del capital. ¿Bien? Bien, todo bárbaro, perfecto. Che, simplificarlo y poner que P es igual a 1. Bueno, está bien. Para no complicarme, el precio es exógeno, pienso que todo funciona en competencia perfecta y por lo tanto el precio para un productor determinado viene dado como una variable exógena. Esa variable exógena, ponele igual a 1 para que no te moleste. Bien, perfecto. Igual a 1. Me queda entonces I menos W por L menos R por K. ¿Qué es lo que tiene este problema como está planteado? Digo que es medio tramposo o una forma más simplificada. Bueno, que justamente le sacaron la intertemporalidad acá. Todas las variables están tenidas en cuenta en T. Entonces es como que las empresas maximizan sus beneficios en cada momento del tiempo. Hoy es 2021 y están maximizando beneficios, sin mirar el 2022, sin mirar el 2022. ¿Sí? No tienen, digamos, un horizonte por delante en donde vayan maximizando intertemporalmente. ¿Sí? ¿Cómo podría... Perdón, me muteé sin querer. ¿Cómo podría ser distinto ese problema? Bueno, en realidad muchas veces lo que se hace es pensar en que esa función de beneficio es una función de beneficio continua, en donde vos maximizás beneficios o cash flow, ¿sí? Dependiendo lo que te guste maximizar, pero mirando, digamos, no solamente lo que sucede en el periodo T, sino lo que sucede en periodos posteriores. ¿Bien? Bueno, acá no, acá está tratado todo como un problema no dinámico, digamos, lo cual nos hace más sencillo el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener el tema del hamiltoniano, acabo derivo igual a C, básicamente. Y otra condición que voy a poner que es interesante es esta.
che, ¿qué vínculo hay, digo, entre la tasa de alquiler del capital, ¿sí?, y la tasa que pagan los activos financieros? Bueno, hay una relación de arbitraje, me dice esto, ¿sí? ¿Cuál es la relación de arbitraje? Bueno, si vos a la tasa del alquiler de capital le restás la tasa de depreciación, debería ser lo mismo que te paga un bono. ¿Qué tiene de bueno tener un bono y no tener una máquina en tu casa o un departamento? Vamos, en un departamento en tu activo. El bono es líquido y el bono, no sé, Deprecio. no se deprecia. Y hay una tercera que es, bueno, que tampoco, digamos, si es renta fija, tiene un maturity y eso no hace que las ganancias y pérdida de capital, digamos, se me acoten o se me compensen con la tasa de interés. Pero bueno, digamos, básicamente tienen esas cositas. Acá te tenía en cuenta esa, la depreciación, ¿sí? Y me dice, mira, entre tener un activo fijo, ¿sí?, y tener títulos, corregilo, ese rendimiento debería ser lo mismo, te dice esto. Tener un departamento y alquilarlo que tener un título público, ¿sí? Bueno, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el departamento se deprecia. ¿Se cumple esta relación? Más o menos, dependiendo de la economía, dependiendo del momento del tiempo. ¿Cuánto cuesta, no sé, un alquiler de un... Ya sé que hay de todos los precios, ¿no? Pero, a ver, 3 ambientes en el centro, en Caballito. No sé, o alguien que diga precios de alquileres. ¿No? Me parece que en el último tiempo se descontroló un poco. Vi que están pidiendo como 75.000 pesos por un 3 ambientes, me parece una locura. 75 lucas, un 3 ambientes por mes, 75 por mes. Vamos a ver cómo va, por eso quiero ver cómo está. 75 por mes, dividido 180, sí, redondeo, dividido 180 son $400 por mes, ¿no? Por 12 meses me da $5.000 al año. ¿Cuánto cuesta ese departamento? Si lo querés comprar. El que cuesta 70, el que te piden 75. No, ni idea, ni idea. Hace un tiempo había salido una nota que decía que era como el 0,8% anual de lo que recuperabas de un departamento, etcétera, con el alquiler. ¿Cuánto estará? 130 lucas, Ponle un 1%, sí, no hagas así. No, pues justamente que iba a sacar la tasa, por eso. Dividido 130 más o menos por 100. Por ahí 130 por 3, y pico por ciento. ¿Sí? Ok, 3,8% me da de renta comprar un activo fijo. Che, pero sí, pero todo bien, pero el departamento, ojo, va cambiando de valor, es cierto, eso no está tenido en cuenta acá, ¿sí? Pero ten en cuenta que se te deprecia. Lo alquilás, pero después te lo entregan después de varios años, lo tenés que pintar, ¿sí? El bono no lo tenés que pintar, ¿está bien? Entonces, a este 3,8 restale algo de la depreciación, ¿sí? Que se va rompiendo y que se va desgastando, entonces restale 0,8, más o menos. Te rinde un 3. ¿Sí? ¿Cuánto tendría que rendir un título libre de riesgo? Bueno, 3%. ¿Sí? Más o menos se arbitra. Ahí me mandaron por zona propa, a ver. Me mandaron un 13, me está 40. No está, sí, está 75 lucas. Lisboeski sabe, dice 1. A ver. No sé cuánto está ese ahí que mandó Romina. Pero está bien, uno de 80 metros le puso un valor de $130.000. ¿Sí? Bueno, pero más allá de eso, ¿sí? Te da esa ecuación, básicamente. Te va ajustando. 80.000, así, por ahí vas. Eso más o menos te da. Uno ahí no sabe, fíjense cuál es el tema de la rentabilidad, si es que está caro el departamento, caro el alquiler o cara las dos cosas, ¿no? Porque uno dice, tienen que bajar los departamentos, bueno, para que bajen tienen que bajar los alquileres. Si no bajan los alquileres, se me complica esa relación, digamos, ¿no? Es el punto. Pero esto lo puedo hacer y esto es interesante, en los modelos advisivos no lo puedes hacer. Lo hace mal, ¿sí? Lo simplifica muchas veces el manual de Robert Barro.
Pero esto no lo podrías hacer estrictamente en un modelo RBC. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque vos trabajás con esperanzas, trabajás con modelos, y en los modelos DSG trabajás con modelos estocásticos. Y al trabajar con modelos estocásticos, nunca vas a saber si hay una prima de riesgo asociada ahí. Cambio de precio, el proyecto sale mal, el departamento se prende fuego, lo que fuese. ¿Sí? En cambio el bono no. Bueno, no importa, digamos. Entonces acá, en este modelito determinístico, sí lo puedo hacer. Puedo igualar estos dos rendimientos. Es decir, son estrictamente iguales. Lo que me permite eso es reemplazar esto que está acá. R sub T. Y R sub T, ya entonces puedo decir es R chiquita, es el rendimiento. La tasa de alquiler del capital, imagínense que es un edificio que alquila una máquina, bueno, está vinculada con la tasa de los activos financieros. Es la tasa que rinde un activo financiero, sumale la tasa de depreciación. Buenísimo. Lo reemplacé acá. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más podés hacer? Bueno, podés trabajar y decir, ¿cómo es la función de producción? Una Cobb-Douglas tradicional. Bien, Cobb-Douglas tradicional. Y ahora expresa todo en términos per cápita. Bien. ¿Sí? Y es A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa dividido por L. Si divido por L, esto es L, y L es L a la alfa por L a la 1 menos alfa. Esto es L. Y 1 menos alfa, L a la 1 menos alfa se me va con L a la 1 menos alfa, A por K a la alfa sobre L a la alfa es A por K chiquita a la alfa, A por K chiquita a la alfa. ¿Sí? Menos W por L sub T. Bueno, pero dividí por L, dije. Cuando divido por L, ¿sí? Se me cancela, menos W. ¿Sí? Menos R más delta por K grande T, pero dividí por L. Bueno, R más delta sobre o por K chiquito. Es una función de beneficio per cápita, ahora. Son beneficios per cápita. Solamente que tienen ahora una función de producción determinada, ¿sí? Y ya está expresado en términos per cápita, y tienen la condición de arbitraje entre activos financieros y activos reales. ¿Ok? Bueno, pues trabajo con esta directamente para maximizar, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es simplemente maximizar o graficar, mostrar el comportamiento de las empresas. ¿Qué es lo que hacen? Maximizan esta función de beneficio. Una función de beneficio y hay que maximizarla. ¿Sí? ¿Cómo maximizan ustedes? Bueno, esta sí es bien sencilla. Y fíjense que le puedo sacar todos los subíndices T, porque está todo en cada momento T del tiempo. Por lo tanto, a veces me lo voy comiendo el T. ¿Sí? No hace falta que lo tenga. Porque como no tengo que indizar, porque la verdad que en cada momento del tiempo es como que sucede lo mismo, no me hace no me aporta mucho. ¿Sí? Entonces, derivo e igualo a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la variable de control con la que yo voy a derivar? ¿Qué eligen las empresas? Capital. Capital y trabajo, por lo tanto, capital per cápita. ¿Sí? K sobre L, K chiquito, exacto. Entonces, el capital es lo que están eligiendo. Derivo respecto al capital. Derivo igual a 0. Cuando derivo igual a 0 me queda justamente, fíjense, ¿no? Alfa por A por K a la alfa menos 1 igual a R más delta. Lo que me dice esto es que la productividad marginal del capital, ¿sí? La productividad marginal del capital, o sea, cuando se mueve en una unidad del capital, eso me da algo más en la función de producción, tiene que ser igual al costo marginal de ese capital. Y el costo marginal de ese capital es el costo de alquilarlo. Pero el costo de alquilarlo es el mismo costo de un activo financiero más la tasa de depreciación. Entonces lo que me está diciendo esto es, mira, vos vas a contratar capital hasta el punto tal que su productividad marginal sea igual al costo marginal. Bien micro, digamos, ¿no? El típico resultado de maximización. Está todo en términos reales. ¿Por qué? Bueno, en realidad es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Sí? Pero es 1 el precio, por lo tanto 1 por la productividad marginal igual al costo marginal.
¿sí? O dividido 1 y esto es costo real, como quieran ver. ¿Sí? Ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, en el margen yo ya no tengo acá incentivo a contratar más capital. ¿Qué pasaría si esto se da con mayor? La productividad marginal, ¿cómo es? ¿Mayor a quién? Al costo de alquilar ese capital. Por lo tanto, ¿qué hago? Alquilo más capital. Alquilo más capital, pero cuando alquilo más capital, ¿qué sucede con la productividad? Es una caudal. Cae. Entonces empieza a caer la productividad marginal. ¿Hasta qué punto? Hasta que esto es igual. ¿Sí? Pago como eso. Bien. Entonces, la productividad marginal del capital es igual a la remuneración neta de la depreciación, uno podría decirlo, ¿sí? O a la remuneración bruta del capital. Como eso, no sé, a veces algunos van a encontrar que lo dicen de una manera, otros de otra. ¿Sí? Pero tiene que ser igual a lo que pagás por el costo de ese capital del alquiler. Había otro precio factorial que me interesaba a mí, que era el salario. Entonces lo voy a tratar de recuperar. ¿Por qué digo precio factorial que me interesa? Porque esto lo que me está diciendo al final del día es, che, mira, te encontraste con una ecuación que me dice cuál va a ser el salario, o mejor dicho, cuál va a ser la tasa de rentabilidad del capital. ¿De qué depende? Y de la productividad marginal del capital. Bixel, digamos, ¿no? O sea, hay una tasa natural de interés, digamos. ¿Y cuál es? Y está vinculada con el lado real, con la economía clásica, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, ¿es la de los bonos o la de los activos financieros? Bueno, la de los activos financieros viene determinada por la productividad de la máquina neta de la depreciación. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés que paga un bono es la productividad marginal del capital. Viene dada por la productividad marginal del capital, pero neta, ¿de quién? De el pago de la tasa de depreciación, perdón, lo que pago para reponer ese capital. ¿Okay? Digo, bueno, encontré un precio, uno de los precios factoriales, una tasa de interés. Me interesa ahora encontrar la otra. ¿Sí? El otro precio factorial, ¿cuál era? Y lo que cobran los trabajadores. ¿Por qué? ¿A dónde estoy apuntando para que se entienda? Yo les dije, ¿cómo era la estrategia en la hoja de ruta? Problema de las familias, problema de las firmas y enlazarlos después. ¿Dónde es que se enlazan? ¿Dónde se encuentran las firmas con las familias? En los mercados de los factores. ¿Sí? En los mercados de factores. ¿Qué quiere decir eso? Donde las familias le prestan o le alquilan el capital a las firmas y donde las familias le prestan o le alquilan sus horas de trabajo a la firma. Entonces me interesa por eso conocer justamente W y R. Puesto más concretamente, ¿para qué me interesa saber W y R del problema de las empresas? Y porque fíjate que son los que enlazan con el problema de las familias. W y R está acá. Están acá, entonces lo voy a tener que meter acá. ¿Sí? Bien. W, ¿cómo recupero W? Bueno, tan sencillo como esto. Imaginamos que estamos en un contexto de competencia perfecta. ¿Sí? ¿Cómo son los beneficios económicos? Siempre. Cero. Entonces, igualo los beneficios a cero y me queda que la función de producción menos el pago al capital tiene que ser igual al gasto salarial, porque si no habría ganancias. Esa surge básicamente de igualar, poner esto acá a cero y despejar W. ¿Sí? Y me encuentro con que W es la 18. W es la productividad marginal neta del pago al capital. Ahora, meto la 17 en la 18. Fíjense, la 17 es esta. Entonces yo sé que R subtemas delta más la tasa de depreciación es la productividad marginal del capital. Le enchufo, digamos, a eso, a esto, a la función de producción, le resto la productividad marginal del capital y me queda justamente en la remuneración del trabajo, el salario. 1 menos alfa por la función de producción. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y sí, 1 menos alfa es lo que pesa el empleo, lo que aporta, digamos, el share del empleo, y lo otro es la función de producción, multiplico por el PBI.
Perdón, ¿puedes repetir ese último paso que me perdí? Sí, matemáticamente, el coso, lo que dice, Me quedé en la 18. en la 18. La 18, fíjate que la 18 sale de acá. La 18 es decir, che, si las empresas están en competencia perfecta, no debería haber beneficios económicos, deberían ser iguales a cero. Por lo tanto, fíjate que de la 16 hago que los beneficios son iguales a cero. Despejo el salario y me queda que ¿cuál va a ser el salario? Bueno, lo que pagan de salario las empresas son todos los ingresos menos lo que pagan por el capital. ¿Sí? Pasé de este para allá y esto lo hice cero. ¿Está bien, Catalina? ¿Sí? Ok. Ahora digo, está bien, todo bárbaro, pero no me digas que W... Yo estoy tratando de encontrar un precio factorial, entonces vos no me digas que ese precio factorial, y bueno, depende del otro precio factorial, porque entro como en una que medio de... No, dámelo en términos de variables profundas y parámetros, digamos, ¿sí? Dámelo todo, expresámelo todo en capital directamente. Bueno, está bien. ¿Sí? Te lo expreso todo en producto, no te mezclo un precio con el otro. Expresámelo en producto, está bien. Te lo expreso en producto como, bueno, ya sé que R más delta es la productividad marginal del capital. Entonces, A por K a la alfa menos alfa por K a la alfa menos 1. Fíjate que alfa por A por K a la alfa menos 1 por K es alfa por K a la alfa. ¿Sí? Le metí esto, se lo metí a esta parte. Lo que hace este K es anular este menos 1. Entonces me queda alfa por A por K a la alfa. Pero tengo A por K a la alfa menos alfa por K a la alfa. Entonces, ¿qué puedo hacer? 1 menos alfa por A por K a la alfa. ¿Sí? ¿Y tiene sentido, decía yo? Y bueno, parece que sí, porque a ver, si a vos acá te está pagando por la productividad, esto es el producto per cápita. ¿Sí? El producto per cápita menos, lo que le pagás al factor capital es lo que se llevan los trabajadores. Y lo que me dice esto es, mira, eso está en relación con, o es lo mismo que decir, de todo lo que se produce A por K a la alfa, función de producción, lo que se llevan los trabajadores es lo que ellos aportan, 1 menos alfa. Alfa lo aporta el capital. ¿Sí? Dale, gracias. Ahí entendí. ¿Bien? No, está perfecto. Entonces tenemos la 19. A ver, vamos a ver dónde conviene que cortemos por tema de... Bueno, vamos a hacer una cosa. Repaso este slide y cortamos porque si no me va a quedar pedagógicamente mal, digamos. Voy a cortar en cualquier lugar, si no. ¿Qué ecuaciones tenemos hasta acá? Y vamos a ver, digamos, así retomamos de este punto, ¿no? Resolvimos el problema de las familias y encontramos la ecuación de Euler. ¿Sí? Resolvimos el problema de las empresas y encontramos los dos precios factoriales. La tasa de interés y el salario. ¿Sí? Y después, ¿qué más tenemos? Che, la restricción presupuestaria. Acordate que tenés la restricción presupuestaria de las familias. ¿Sí? Pero fíjense, reemplacé a B por K. ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, porque lo podría haber aclarado al principio, pero me parece que el libro lo hace así, entonces lo sigue así. ¿Sí? Pero podemos pensar en esto. ¿Cómo era B grande cuando yo le hice todo el cuento B punto grande y cómo se deriva respecto al tiempo, etcétera? Bueno, B punto grande hay un truco, es igual a siempre a quién. Igual a... No, 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si estamos en el sector privado y Natalia tiene una deuda, ¿con quién tiene Natalia una deuda? No sé, pero con alguien de quién. Imagínense que toda la economía son ustedes.
Vos decís, todo acreedor tiene un... O sea, que las deudas y las acreencias se neutralizan, eso, son cero. Exacto. Natalia tiene una deuda con Lucía, ¿sí? Perfecto. Cuando yo sumo, Lucía me dice, ya tengo una creencia, ¿sí? ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿Quién te lo debe? Natalia. Bien. El B chiquito de Lucía es 100, ¿sí? Ahora, el B chiquito de Natalia menos 100. Entonces, el B grande, ¿cómo es? Y si sumo, es 0. Si son 3 personas, lo mismo. Son 4, son 10, son 15, son 50. En el agregado, el crédito se anula de los balances. Esa es la magia de los activos financieros estos. Obvio que no es tan sencillo como decir, bueno, entonces no importan los balances. Sí, importan y un montón. Fíjense que hoy en día reducir hoja de balance es un problemón cuando las expandís mucho. Vos expandís esto para hablar macro, ¿no? Pero digo, expandís mucho las hojas de balance, no se expande la del Banco Central y nada más, se expanden mucho las hojas de balance en los distintos sectores. Entonces después para achicarla es complicadito también, porque implica decirle, che, Natalia, pagale la deuda a Lucía, y por ahí Natalia no tiene la liquidez o la solvencia para pagarla a Lucía, y se empiezan a complicar los balances. Bueno, acá nos estamos abstrayendo de todo eso y diciendo, Natalia le puede pagar a Lucía, por lo tanto, como esto es todo el sector privado, B grande no me interesa, B punto grande es igual a 0. Y si ese es el caso, hay un tema que la única forma de acumular activos para una persona en particular, ¿sí? Es a través de, bueno, pero la economía en su conjunto, si quiere llevarse activos de un momento hacia otro, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que hacerlo en activos financieros? No puede, porque son activos de deuda de uno, que es esa creencia del otro. Pero ¿cómo se llevan activos de un periodo hacia el otro? Mediante la acumulación de activos fijos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Pero lo podemos hacer análogo, que en realidad las familias, en vez de comprar títulos, lo que compran son bienes de capital. ¿Ok? O entre ellas se compran títulos, pero en el neto, ¿sí? Lo que va sucediendo es que van acumulando capital, ¿sí? Quieren llevarse la economía en su conjunto, ahorro hacia un periodo posterior. Bien, y si no quieren ahorrar, quieren consumir mucho y se comerán el stock de capital. ¿Okay? Una baja tasa de inversión, por ejemplo. Entonces puedo reemplazar a B por K y decir, bueno, en vez de B punto, esto es K punto. ¿Cómo se mueve la acumulación de capital con K punto? Y esto es simplemente la ecuación de ingreso menos consumo, ¿sí? Menos una curva de depreciación. La misma que tenía en el modelo solo. Después la vamos a ver bien. Pero tengo solamente estas 4 ecuaciones. En realidad, si yo me pongo estricto, hay una ecuación adicional, que ¿cuál es? Que no la puse acá. La de hoy está. La de transversalidad no está. ¿Sí? Ahora, tendría que agregar acá una cuarta. Que en el límite de T por lambda T, ¿sí? Es igual a 0 cuando T tiende al infinito. ¿Vale? Esa no la usé para ninguno de estos. Entonces, que digo, como no la usé para ninguno de estos, ojo, porque la tengo que agregar. Cambio, esta salió del problema de la familia. Esta es la restricción presupuestaria de las familias. Estos salió del problema de las firmas. Este salió del problema de las firmas. Listo. ¿Bien? Perdón, acá aumenta el salario y aumenta la variación de la acumulación del capital. ¿Esto es porque las familias invierten en capital? Exacto. Okay. Tengo más ingresos, no lo consumo. ¿Qué haces? Te compras un departamento, no compras un bono. ¿Por qué no compras un bono? Bueno, porque puedo comprar un bono, pero a nivel agregado, si todos compramos bonos, es deuda de uno y a creencia del otro, no va a pasar nada. ¿Cómo hago para que ese ahorro se transforme en activos posta? Bueno, tiene que ser inversión, digamos, en algún punto. B punto grande es igual a 0. Ahí Lucía, creo que alguien había dicho es igual a la inversión. No estaba tan errada. No es que B punto grande es igual a la inversión. B es igual a la inversión. ¿Sí? O B es igual al stock de capital, mejor dicho. ¿Bien?
Entonces, mientras más salario tenga, más ingresos tengo. Mientras más ingresos tengo, más capital puedo acumular. Es lo mismo eso que yo podría haber arrancado, la verdad, que muchos libros hacen lo siguiente. De hecho, Eric Simpson, hay un economista, a mí me gusta bastante cómo explica, tiene un libro que y hace los dos modelos y te dice, mira, si las empresas son dueñas del capital, pasa esto. Si las familias son las dueñas del capital, pasa esto. Y la verdad que uno llega a que las ecuaciones son siempre las mismas, digamos. ¿Sí? O son análogos los problemas, no cambia, digamos, solamente es en la presentación, pero listo. Bien. ¿Quieren que cortemos acá para no hacer lío? Porque si no me voy a meter en la dinámica transicional y ya me parece que ahí ya la voy a complicar. Va a complicar. No, me voy a quedar a mitad de camino, ese es el tema. ¿Sí? Bueno, buena semana entonces y cualquier duda me avisa. ¿Sí? Gracias. Dale. Gracias, Guido. Gracias. Chao, gracias. Gracias.